Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. El papel de la Unión Europea está siendo cuestionado en esta crisis del coronavirus. La falta de acción y de solidaridad entre los países en esta pandemia está siendo cuestionado por muchos frentes y muchos colectivos. Uno de ellos es el Partido de la Izquierda Europea. Así que, para conocer su opinión y propuestas, entrevistamos hoy a Maite Mola, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea. Mientras, os dejamos con el tema Europa de Mónica Naranjo. Llega Mundo Obrero Radio, una radio para la mayoría social. Un medio independiente que cuenta las noticias que no salen en los medios del sistema. Tu aportación hace posible nuestra independencia. Puedes colaborar a través de nuestra página web mundoobreradio.es. Hoy, para conocer más de la situación de esta crisis del coronavirus, hablamos con Maite Mola, vicepresidenta del Partido de la Izquierda Europea, y por tanto ustedes entenderán de qué ámbito regional y político vamos a hablar. Un saludo, Maite. Hola, buenos días y muchas gracias a Mundo Obrero Radio por entrevistarme. Muchísimas gracias. ¿Qué posición tiene el PIE ante la crisis del coronavirus? Bueno, vamos a ver. Si entiendo tu pregunta como posición un poco de cara a qué hacer ahora,
Yo diría que la primera cosa que tenemos que decir es que es un fracaso estrepitoso del modelo neoliberal. Eso no me queda absolutamente más remedio que decirlo. Pero dicho esto, yendo a cuestiones concretas, nosotros, desde el Partido de la Izquierda Europea, creemos que en estos momentos, antes de salir de lo peor de la pandemia, hay que dar un papel fundamental a la ciencia, pero a la ciencia no a la de las multinacionales, sino a la de los científicos y científicas que sobre todo trabajan en lo público. Hay que dar un papel fundamental a los sindicatos, porque ¿cómo vamos a solucionar, cómo vamos a arreglar en estos momentos de crisis a nivel europeo todos los temas laborales? Hay que hacer una defensa a muerte de lo público, pero también en esta época de confinamiento tenemos que rechazar recortes de nuestros derechos democráticos y, en definitiva, cuestionar el modelo también de la Unión Europea y de las actuales relaciones internacionales que tiene. Los países miembros de la Unión Europea afrontan esta crisis de manera distinta. ¿Cuál es tu opinión de cómo se está gestionando por parte de la Comisión Europea? Bueno, me parece, de lo que me acabas de preguntar, Ginés, muy importante la primera parte, ¿no? La de los países miembros de la UE afrontan esta crisis de manera diferente. Yo creo, y nosotros desde el Partido de la Izquierda Europea creemos, que este es uno de los principales problemas que tiene ahora la Unión Europea. Porque, claro, ante problemas enormes, estamos hablando de una pandemia de cientos de miles de personas, de millones probablemente, seguro, que van a morir ante problemas enormes, soluciones nacionales, dirigidas evidentemente por Alemania y sus acólitos en la vanguardia. Pues esto, como modelo regional, no tiene mucho sentido. Y ya, en segundo lugar, sobre la Comisión Europea, mi opinión, y la opinión del Partido de la Izquierda Europea, sin duda, es que funciona de una manera lenta, muy lenta. Y además de eso, solamente están pensando en las empresas, no en la gente. El otro día, y permíteme un pequeño inciso, Claro. Hicieron una pintada en el Parlamento Europeo que me encantó, que la borraron, no duró ni 48 horas, ¿no? Yo estoy en Bruselas, que decía, bueno, estaba la pintada en francés, pero que decía, sus desacuerdos nos matan, sus acuerdos nos roban. Yo creo que esto lo define bastante bien. Esta crisis supone un duro golpe para la economía en la Unión Europea. ¿Cómo crees que debe afrontar o debe afrontarse desde la Unión desde la perspectiva económica? Bueno, una pregunta fundamental. Fíjate que a nivel mundial de una reducción, estamos hablando de una reducción entre el 5 y el 15% del Producto Interior Bruto, o sea, una gravísima crisis económica. Entonces, lo que debería primar por parte de esta Unión Europea sería la protección de la gente, ¿no? Que sobre todo de la gente que está más expuesta, parados, paradas, mujeres maltratadas, emigrantes, etcétera. ¿Pero qué nos encontramos? Pues nos encontramos con un muro, bueno, digo un muro o varios muros, ¿no? Y pongo un ejemplo que creo que lo puede explicar bastante bien. El Parlamento Europeo va a aprobar hoy, creo, el tema de los eurobonos. La Comisión está en contra. Por tanto, no habrá eurobonos. Conclusión, la perspectiva económica de la Unión Europea será lo que diga Alemania, Holanda, Austria, etcétera. Esto es, primero las empresas y punto. Por tanto, la conclusión fundamental es que la Unión Europea, insisto en lo que he dicho antes, no sirve. Esta Unión Europea. ¿Crees que ante esta situación deben los estados recibir dinero directamente del Banco Central Europeo, al contrario de lo que pasa actualmente por los acuerdos de Maastricht? Bueno, desde luego quiero empezar diciendo que los mecanismos de respuesta de la Unión Europea no pueden ser los mismos que en 2008. Que fueron rescates siguiendo planes neoliberales, donde Ginés, yo creo que los casos de Grecia, que es el más brutal, y también el de España,
con los incrementos, lo que produjeron, perdóname, fueron fuertes incrementos de las desigualdades. Por tanto, esa receta, la de 2008, no sirve. ¿Por dónde pasaría la solución? Pues por donde tú infieres o se infiere de tu pregunta. Pasaría por un replanteamiento inmediato del Banco Central Europeo que pueda financiar a los estados directamente, como tú bien dices, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Pues efectivamente que los tratados no lo permiten. Es curioso, ¿no? Ahora el Reino Unido y Estados Unidos lo hacen y nosotros no podemos hacerlo, ¿no? Por tanto, otra vez volvemos a lo mismo, que estamos en un modelo que no permite solucionar las cosas. Ahora bien, mientras tanto, pues sí, los eurobonos, de remedio, ¿no? Aquí nos encontramos de nuevo con lo dicho antes, de que algunos países no van a querer, como dicen ellos, financiar a otros, ¿no? Por tanto, la Unión Europea ahora mismo no tiene mecanismos de protección social, solo de libre circulación de los capitales. Pero permíteme, parece por tus respuestas que la Unión Europea, la Comisión Europea también, solo tiene frente a esta crisis humanitaria y yo diría casi de civilización, respuestas neoliberales, no tiene otro tipo de respuesta. Y claro, uno se pregunta, ¿se sigue agrandando en esta crisis las diferencias entre los países del norte y sur de Europa? Bueno, me parece un análisis de una pregunta muy acertadas, ¿no? Desde luego, yo no tengo absolutamente ninguna duda, por un poquito lo que acabo de comentar antes, de que por supuesto va a ser como tú dices. O sea, no solamente se va a agrandar, sino que se va a agrandar de una manera enorme y consciente, porque todas las declaraciones que hemos estado oyendo estos días por parte de Angela Merkel, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero ni entrar en el tema de Holanda, porque, bueno, eso ya es que es tan impresentable que da como vergüenza, pero evidentemente lo que ocurra en el sur les da igual. O sea, estamos ante un modelo de Unión Europea absolutamente inexistente. Por tanto, ¿qué vamos a sacar de conclusión de todo esto? Pues no solamente hay un problema de norte y sur, como muy bien indicabas y como he intentado yo también de explicar, sino esto que está ocurriendo cuestiona la Unión Europea, porque ¿qué unión? ¿Unión de qué? Cuando hay soluciones para mi problema, soluciones nacionales y no globales. ¿Qué más va a causar? Pues un problema sobre todo también del sur, que es el odio a los emigrantes y, lógicamente, el incremento del fascismo. Y aquí, si me permites, quisiera señalar lo que está pasando en Hungría, por ejemplo, con Orbán, ¿no? que el Parlamento más o menos lo ha dejado aparcado, que ahora toman las decisiones ellos. Y también, si me lo permites, de vergüenza ajena escuchar a Vox, ¿no? En España, ¿no? Estoy aquí en Bruselas y tengo una cadena española que la puedo ver y desde luego cada vez que lo veo me da mucha rabia, claro. Pues más chauvinismo, más nacionalismo y más xenofobia. Por tanto, sí, norte-sur, pobres ricos, mujeres, hombres, maltratos en las casas, bueno, pues un desastre completo que lo que va a acabar, o por lo menos lo que parece que va a acabar cargándose es el producto europeo de esta Unión Europea. Sí, y eso parece que los ciudadanos no perciben que desde la Unión Europea se les esté ayudando y por tanto la pregunta sería, ¿qué propone el PIE para después de la crisis? Bueno, pues mira, nosotros lo que tenemos muy claro es que las derechas a nivel mundial, por supuesto, no solamente a nivel de Unión Europea ni europeo, tienen un plan, sino 17 planes ya de cómo para ellos va a ser ventajoso salir de esta crisis enorme, ¿no? De esta crisis sobre todo humanitaria, ¿no? Entonces, el Partido de la Izquierda Europea, lo primero que hemos hecho es organizar una comisión de trabajo, pero no solamente de gente del Partido de la Izquierda Europea, porque eso pues tiene muy poco recorrido, ¿no?
Entonces, hemos creado una comisión donde hay gente del Partido de la Izquierda Europea, del Grupo Parlamentario de la Izquierda Europea, Izquierda Verde Nórdica, y también de fundaciones que trabajan, digamos, mucho más ampliamente en nuestro entorno, con un objetivo fundamental, que la crisis no la pague la mayoría social, como decía antes, como ocurrió en el año 2008. Una primera cuestión que ya se ha visto que es posible, porque ya se ha hecho o se ha propuesto para estos momentos concretos, es cargarnos, hacer desaparecer el pacto de estabilidad, pero para siempre, no solamente para los 3, 4, 5 meses, sino fuera el pacto de estabilidad, y acabar lógicamente con las políticas de austeridad. Y por ser muy breve, porque bueno, para no aturdir a nuestras oyentes, la defensa de lo público debe ser una de las cuestiones centrales. Hasta Boris Johnson ha salido agradeciendo, ha salido en los medios agradeciendo a la salud, a la sanidad pública, por su comportamiento ante él mismo. Parece que algunos lo tienen que padecer ellos para entenderlo. Como antes has planteado tú, es muy importante revisar y cambiar absolutamente el papel del Banco Central Europeo. Tenemos que luchar por otro modelo de relaciones comerciales, sostenibles, feministas, y desde luego tenemos que cambiar este modelo europeo por uno de integración real, pero desde el Atlántico a los Urales, no como ahora, horizontal y solidario. Yo creo que no podemos utilizar de una manera, no sé cómo decirlo, grosera esta pandemia, pero sí debemos señalar también que la Unión Europea carece de una cuestión importantísima, que es la solidaridad internacional, porque hasta en estos momentos tremendos no se les ocurre otra cosa que apoyar a Trump en cuestiones impresentables que no vienen al caso ahora. Yo lo que te pediría, compañero Ginés, amigo, es que cuando quieras, cuando lo consideres oportuno, tengamos otra entrevista, si os parece bien e interesante, para continuar con este análisis y sobre todo contestar a preguntas tan interesantes que hacéis siempre en nuestra radio, Mundo Obrero Radio. Pues emplazados quedamos, así lo haremos, y agradecerte que atiendas como siempre la llamada de Mundo Obrero Radio, que estés con nosotros apoyándonos como siempre has hecho. Creo que será muy interesante ver cómo se afronta esta crisis desde la Unión Europea. Pues nada, nos quedamos en casa y un abrazo muy fuerte. Y para que podamos seguir haciendo una radio libre y sin ataduras al capital, necesitamos tu ayuda. Hagamos lo posible. Colabora con Mundo Obrero Radio a través de nuestra web, mundoobreradio.es.